a los pasos del pastor. Amén. Y vamos a ir introduciéndonos un poco en lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Andar a los pasos del pastor, ¿sí? Quería hablarles de Shrek. No es el que ustedes están imaginando, no es un ogro verde. Querida hermana, tampoco es su esposo que está al lado. Amén. Eso lo hablamos en otra oportunidad. Reunión de matrimonio, el esposo no es Shrek y la esposa no es Fiona. Amén. Hoy en día vamos a hablar de Shrek y ahí me va a acompañar Nicole con una imagen de una pequeña oveja que se llama Shrek, que tiene un problema con su pelaje. A ver si pueden ver qué le pasó a la pequeña oveja. Pueden sentarse, perdón. Es que yo quería que me acompañen parados toda la mañana. Amén. Alcanzan a ver ahí, ese es Shrek. Es una ovejita que hace un par de años salió en las noticias porque le había pasado algo. Se llamaba la ovejita rebelde, ¿sí? Porque se había escondido de su pastor y se había escondido en una cueva y no dejó que su pastor durante 6 años la pudiera esquilar. Entonces quedó así, ¿no? Después de 6 años su pastor la encontró y tuvo que empezar a esquilarla. ¿Se imaginan la cantidad de kilos, no? A ver, Nicole, ¿cómo quedó la ovejita después? La segunda foto se ve cómo quedó luego de haber pasado por las manos del pastor, ¿no? Así quedó la ovejita. Después ya no se escapó más. Amén. Bueno, ¿qué tiene que ver esta ovejita, ¿no? Que tuvo una actitud, podemos decir, ahí decían la ovejita rebelde, ¿no? Pero tuvo una actitud que no fue buena, ¿sí? Una conducta que no fue buena y terminó siendo lastimada porque con todo ese pelo obviamente no podía moverse ya, no podía andar, no podía hacer nada, ¿sí? Y bueno, y muchas veces nosotros como ovejas del Señor, del pastor, ¿sí? De pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, tomamos ciertas conductas en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y a veces podemos salir lastimados, ¿sí? O nos podemos llegar a perder del redil del Señor. Y de esto quería hablarles, ¿sí? Y vamos a repasar algunas de las conductas que podemos tener como ovejas del Señor, ¿sí? Y vamos a leer ahí, me van a ayudar capaz, en Juan 10, 4. Juan 10, perdón, 4 no, 10, 4, ¿sí? Capítulo 10, versículo 4. Dice San Juan 10, 4. Dice, una vez reunido su propio rebaño, hablando de Jesús, ¿no? Del pastor, dice, una vez que ha reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Amén. Entonces acá habla de lo que una oveja tiene que hacer, ¿no? Dice que el pastor va adelante, ¿sí? No va atrás, va adelante de la oveja. Y dice que las ovejas conocen su voz y siguen la voz del pastor. Y en el primer punto, como primer punto, vamos a hablar de esta oveja, ¿no? La oveja que se adelanta, ¿sí? Dice, cuando una oveja se adelanta al rebaño, el pastor le ata a la pata izquierda trasera una piedra para hacerla caminar más lento, ¿sí? Hasta que aprenda a andar al paso del pastor y también del redil. Amén. Entonces, esto es lo que hace un pastor cuando una oveja se adelanta, ¿sí? Porque ya si se adelanta al pastor, la oveja ya pierde de vista dónde está su pastor, ¿sí? Entonces, para que eso no ocurra y se puede perder y se puede extraviar, entonces el pastor le pone, dice, un peso en el pie,
para que eso no ocurra, para que ella vaya más lento. Amén. Y bueno, muchas veces nosotros nos encontramos así, en el camino del Señor, ¿no? Y nos creemos que no las sabemos todas, ¿sí? Sabemos más que el propio pastor. No sé si alguna vez le pasó a usted, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y entonces, por ahí empezamos a cuestionar todo lo que nuestro pastor hace, ¿sí? Me refiero al pastor Martín, que a veces también nos puede pasar, sino al pastor, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y empezamos a cuestionar todo lo que Dios hace, ¿sí? Y, por ejemplo, pensaba yo, ¿no? En personas que han cuestionado a Dios. Y, por ejemplo, vemos a María que dice, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto, ¿no? Cuando murió Lázaro, su hermano, ¿no? Y ella cuestionó por qué Jesús se quedó 4 días más en lugar de venir, ¿no? Y por otro lado también tenemos a, ¿cómo se llama? A los fariseos, cuando la mujer pecadora se acercaba a Jesús y estaba a sus pies, ¿no? Y los fariseos decían, si es Señor, Jesús tendría que saber qué clase de mujer es la que está a sus pies, ¿no? Cuestionando la actitud del maestro, ¿no? Y por otro lado también tenemos por ahí a Judas, ¿no? Que decía, este dinero que se recaudó no se podría haber dado a los pobres, ¿no? ¿Por qué derramarlo así a los pies del Señor, no? Bueno, y tantas otras más que nos podemos imaginar, ¿sí? De personas que cuestionaron al Señor, cuestionaron a su pastor por las situaciones que estaban viviendo o que le pasó, que tuvieron que vivir, ¿no? Sin entender que el Señor está en control de toda situación, ¿sí? El Señor sabe lo que hace, ¿sí? A veces nosotros no podemos entender en nuestros ojos físicos qué es lo que está ocurriendo, vemos todo negro, ¿sí? Pero el Señor no, el Señor está al mando de todo, ¿sí? El Señor tiene el control, el Señor no se equivoca. Amén. Primer punto, entonces, hablamos de las ovejas que se adelantan. Así que tengamos cuidado de no adelantarnos a lo que Dios quiera hacer, ¿sí? Andemos al paso del pastor. Y segundo punto, vamos a hablar de la oveja que se retrasa. Ahora al revés, una se iba muy rápido y la otra iba muy lento. Si la oveja se retrasa, dice, el pastor le da un golpecito en la cabeza, ese duele más, o la amarra con otra oveja que va al paso, o sea, con otra oveja que ya sabe caminar, ¿no? Al paso del pastor. Y vamos a hablar ahí el Salmo 23:4, a ver si me pueden acompañar. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23:4 dice, estoy leyendo el 24, me fui arriba. Ahí. Dice, aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Amén. Y en este punto vamos a hablar de la vara de corrección, ¿sí? Es la vara que por ahí han visto algunos en los dibujos, una vara larga, ¿no? Que también la usaba Moisés, que es símbolo de autoridad, pero también tiene que ver con corrección, ¿sí? Y ahí nos duele un poquito porque el pastor dice que cuando la oveja se atrasa, tiene que darle un golpecito en la cabeza, dice, ¿sí? O si no, la amarra, dice, a otra oveja que va al paso, ¿sí? Y ahí yo me acordaba, dígale a su hermano, al que está al lado, más vale que empieces a andar al paso del pastor, dígale con confianza, no sea tímido, porque si no el Señor te va a amarrar a mi pata, así dígale. Amén. Va a tener que andar amarrado conmigo. Amén. Dice, esta vara es una vara que el Señor ha puesto para corrección de nuestras vidas, ¿sí? Y podemos también ahí ver segunda de Timoteo
Segunda de Timoteo 3. Sí, 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Que habla de la escritura, ¿sí? De la palabra de Dios. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Perdón, yo estoy leyendo otra versión, ¿sí? Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para está mal escrito, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, ¿sí? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, ¿sí? Y el 17 también. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Entonces ahí tenemos la vara de corrección, ¿sí? Es la palabra de Dios que nos instruye, dice que nos corrige, ¿sí? Y también dice que nos capacita para toda buena obra, ¿sí? Estoy leyendo otra versión yo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Amén. Entonces, el Señor utiliza su palabra para corregirnos, para guiarnos, para indicarnos, ¿sí? Y para que si vamos en este tiempo en una forma lenta, empecemos a apresurar el paso, ¿sí? ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Amén. Dice la Biblia que cada uno debe vivir como si el Señor viniera hoy, ya, ¿sí? Entonces, apresuremos el paso si es que vamos lento y empecemos a caminar, ¿sí? Al paso de nuestro pastor. Punto 3, tercera oveja. Y estas son las ovejas que son rebeldes y quieren salirse del rebaño. El pastor le da también suaves golpecitos detrás de la oreja, ¿sí? Pero ahora ya no con la vara, sino con el otro, con el cayado. El cayado, sí, es también una vara, pero tiene un gancho en la punta, ¿sí? Este instrumento dice que el pastor lo usa a veces cuando los corderitos se van, los más chiquititos, ¿no? Se van, dice que los engancha del cuello y los trae a la mamá para que puedan alimentarse, porque si el pastor los toca, la mamá después no lo quiere amamantar, ¿sí? Porque siente el olor del pastor y no quiere, no le gusta. Entonces, con el gancho lo agarra y lo pone a donde tiene que ir para que se siga alimentando, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas, ¿no? A veces tiene que usar del cayado, ¿sí? Eso es cuando nosotros nos queremos salir de su redil, cuando nosotros queremos andar por caminos y pastos que no son dentro del redil de nuestro Señor, de nuestro pastor, ¿sí? Entonces el Señor nos tiene que traer de vuelta, ¿sí? Y si estamos más o menos cerca de su vista, Él nos puede atraer con su cayado, ¿sí? Y dice que así la oveja puede ser amamantada, ¿sí? Permitía acercar a las ovejas. También era usado este cayado por el pastor para tocar el costado y recordarle que su pastor estaba allí junto a ella, ¿sí? También cuando la oveja caminaba, dice que el pastor le tocaba el costadito con el cayado para indicarle que el pastor estaba al lado de ella, ¿no? Que estaba ahí cuidando de ella. O sea que no solamente es para corregir, sino también para indicar que Él está ahí en todo momento para nosotros. Amén. Dice en su palabra, en Juan 14:26, Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho, ¿sí? Ahí está hablando de a quién el Señor dejó, ¿sí?
Porque cuando Jesús se fue nuevamente al cielo, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y envió a su Espíritu Santo para que viva en nosotros y para que nos recuerde todas las cosas. ¿Sí? Él es el que nos acompaña y Él es el que nos recuerda la palabra de Dios y el que nos hace saber que Dios está con nosotros en cada paso que damos. ¿Sí? Cuando le dejamos guiar, ¿sí? Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él es el que nos acompaña, el que nos dirige, el que nos guía, el que nos da la alerta y nos dice, por ahí no te vayas para allá, vení para acá. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, mostrándonos, indicándonos el camino correcto. ¿Sí? La Biblia dice, ancho es el camino que lleva a la perdición, dice, pero angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Sí? Y el Señor quiere que andemos por ese camino angosto, difícil, pero con la compañía del pastor. Amén. Y de su Espíritu Santo. Cuarta oveja. Dice, la oveja que le gusta pelearse con otras ovejas. El pastor dice, las ata pata con pata por un tiempo, o sea, no un ratito, por un tiempo, no sabemos cuánto, ¿sí? Y dice, hasta que aprendan a convivir y a hacer todo juntas, o sea, todo. Y yo me ponía a pensar si el Señor hiciera eso con cada uno de nosotros, creo que andaríamos todos con las patas atadas, ¿no? No, el Señor no lo hace así en la forma física, pero sí en la espiritual, sí. ¿Sí? El Señor lo hace en la forma espiritual. ¿Sí? ¿Cómo? Y el Señor muchas veces nos pone a trabajar, ¿sí? Con personas con las cuales nosotros no nos llevamos bien, porque hay caracteres, porque hay formas de ser muchas veces, ¿sí? Y pensamos distinto, ¿sí? Y el Señor nos pone ahí porque tiene propósitos, ¿sí? Y el Señor quiere trabajar con nuestras vidas, quiere trabajar también con nuestra paciencia, ¿sí? Con nuestra ansiedad muchas veces, con cosas que están dentro de nuestro corazón y que nos cuesta a nosotros cambiar, ¿sí? Y es ahí donde el Señor moldea nuestras vidas y nuestros caracteres, ¿sí? En medio de la congregación, en medio del redil, ¿sí? Así que si hay algún problema con alguna oveja, no te vayas del redil, sino quédate y permitirle al Señor que pueda trabajar en tu vida. Amén. Porque el Señor sabe cómo hacer las cosas, ¿sí? Y si el Señor dice hay que atar pata con pata, el Señor sabe por qué lo hace. Amén. No queramos ir más adelante que el pastor, no queramos saber más que Dios, ¿sí? El Señor tiene propósitos, dice la Biblia, que nosotros no conocemos. Sus pensamientos, dice, son más grandes que los nuestros, ¿sí? Entonces, permitamos al Señor que Él nos moldee, que Él trabaje en nuestras vidas, ¿sí? Y si mientras que estoy hablando vos te estás pensando, ya sé con qué el Señor me quiere trabajar a mí, bueno, orá por esa persona porque el Señor va a hacer la obra y va a ser grande lo que vas a ver, ¿sí? Amén. Estamos en el punto 4, ¿sí? Y en el versículo 23 del Salmo 23:3, voy a volver. Salmos 23:3 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Amén. En otra versión dice, Él me guía por caminos de justicia, ¿no? Ese es el camino de justicia. ¿La justicia cuál? Mi justicia. No, está hablando de la justicia de Dios, ¿sí? La justicia que fue impartida en nuestras vidas a través de la obra de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús vino a nosotros y dijo, este es justo, no lo hizo porque éramos lo mejorcito. Lo hizo porque nosotros estábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y en pecados. Esa es la justicia de Dios. En esos caminos de justicia el Señor nos tiene que guiar, ¿sí?
Y para eso el Señor tiene que tratar con nuestras vidas, así como trató con esta oveja. Amén. La quinta oveja, se preguntarán ¿cuántas ovejas hay? Son 8, al menos las que tengo acá, capaz que hay más, pero son 8. Igual no son 8 puntos como los que hace nuestro hermano Ángel, así que tengan tranquilidad ahí. Amén. Chiste. Bueno, vamos con la quinta oveja. Dice, las que van en busca de otros pastos, dice, fuera del redil. El pastor, dice, le pone aceite amargo, dice, en los pastos de alrededor para que no se salgan, ¿sí? Entonces el pastor va a los pastos de alrededor del redil y pone, dice, aceite amargo para que las ovejas cuando sientan ese gusto se vuelvan atrás y vuelvan al redil, ¿sí? Y el Señor trabaja también de esa manera en nuestras vidas, ¿sí? El pastor es el que nos proporciona el mejor pasto. ¿Cuántos saben que el Señor es quien nos alimenta y nos da la mejor comida, la más abundante, la que nos satisface el alma, el espíritu, ¿sí? Esa es su palabra, ¿sí? Él tiene los mejores pastos, ¿sí? Entonces, ¿por qué ir a buscar otros pastos cuando tenemos en su palabra, ¿sí?, los mejores pastos? El mejor alimento está ahí, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que no solo tenemos que estudiar la palabra, ¿sí?, leerla, sino que tenemos también que escudriñarla. Eso es meditar en la palabra de Dios, día y noche, ¿sí?, constantemente, porque es ahí donde el Señor nos empieza a hablar y empezamos a aplicar esa palabra en nuestras vidas y comienza a transformar nuestras vidas, esa palabra, ¿sí? Esa palabra se hace vida, ¿sí? También en Deuteronomios recordamos que dicen, estas palabras que yo les hablo hoy, las repetirán a sus hijos, ¿sí? Y cuando anden por las calles, y las escribirán en los postes de su casa, ¿sí? Día y noche, ¿sí? Día y noche. La palabra del Señor es para alimentarse, es para nutrirse, ¿sí? No tenemos que andar buscando otros pastos, porque tenemos el mejor pasto de la mano del pastor cuando le buscamos a Él. Amén. Sexta oveja. Dice, a las ovejas que se pierden, que se quieren ir lejos del redil, el pastor las busca, las envuelve en su manto y las trae de nuevo al redil. Amén. Y vamos a leer Lucas 15. Cuatro y 7. Lucas 15, 4 y 5. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Amén. Y eso es lo que hace el Señor cuando una oveja se pierde, ¿sí? Así anduvimos nosotros en algún tiempo. Cada uno de nosotros andaba en la vida como una oveja sin pastor, ¿sí? Una oveja perdida, ¿sí? Sin rumbo, sin dirección, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Pero ahí el Señor vino a nuestro encuentro. El Señor nos encontró en esa condición y dice que nos envolvió en su manto, nos cargó sobre sus hombros y nos trajo de regreso a su casa. Amén. ¿Cómo no conmovernos? ¿Cómo no agradecerle al Señor por traernos nuevamente a su redil? Amén. Hay una alabanza que dice, he despertado en el redil y no sé cómo,
¿sí? Tal vez la conocen, de Marcos Vidal. Entre algodones y cuidados del pastor, ¿sí? Y así nos encontramos nosotros, ¿sí? De repente íbamos por la vida, no sabíamos a dónde íbamos, no teníamos rumbo, pero el Señor nos encontró. Y el Señor nos trajo de vuelta. Amén. Y dice que nos puso entre algodones y cuidados del pastor, ¿sí? En medio de ese redil el Señor nos cuida. El Señor está atento a todos los peligros que podamos llegar a tener y nos libra de cuántas cosas que no sabemos muchas veces, ¿sí? Entonces, realmente volvamos al pastor, ¿sí? Y si nos damos cuenta en algún momento que nos estamos desviando, ¿sí? Ya sea porque caminemos más a prisa, porque vayamos más despacio, porque estemos buscando en otros pastos, ¿sí? O porque no nos llevemos bien con alguna otra oveja, ¿sí? Pero que sepamos que si estamos con el pastor, Él nos va a guiar en ese camino, ¿sí? Porque sus pensamientos son de bien y no de mal, ¿sí? Para nuestras vidas. El punto 7 es la oveja inconstante, ¿sí? Han pasado, dice, por casi todas las etapas anteriores. O sea, alguna vez se adelantó, alguna vez se atrasó, alguna vez se fue del redil, el Señor la trajo de vuelta, ¿sí? Se llevaba mal con una oveja, después se amigó. Amén. Pasó por todas esas etapas. Dice, pero dice, como es una oveja inconstante y tiende a salirse constantemente del redil, porque ya ha pasado por esa etapa, pero se va y vuelve, se va y vuelve, el Señor dice que tiene que tener un trato más riguroso con esta oveja, ¿sí? Y dice que el Señor quiebra la pata de la oveja, ¿sí? Y ahí entramos en el proceso cuando el Señor trabaja en nuestras vidas de una manera que no sabemos nosotros, que no entendemos. Pero a veces el Señor tiene que tener esos tratos con nosotros, porque somos cabeza dura, ¿sí? Y porque no estamos entendiendo lo que el pastor quiere hacer con nosotros. Dice, pero no se queda ahí, ¿no? El Señor, después de quebrar la pata, dice que además va, la cura, la venda, la entablilla, con amor, pero esa forma de vendar y de entablillarla es de una manera que esa pata pueda volver a soldarse, pero no quede igual, ¿sí? ¿Cómo va a quedar esa pata? Coja, ¿sí? O sea que esa oveja va a ser sanada de esa pata, pero va a quedar coja para toda la vida, ¿sí? ¿Y por qué el Señor querrá hacer esto con una oveja? ¿Por qué la querrá dejar coja toda la vida, no? Pudiéndole sanar totalmente la pata, entablillarla como debe ser, y no necesita cojear, ¿no? Pero el Señor necesita tratar a veces con nuestras vidas de esa manera, para que cada vez que cojemos podamos recordar lo que el Señor hizo con nosotros, de dónde el Señor nos sacó, ¿sí? Para que lo tengamos presente, para que no nos olvidemos, porque es una oveja inconstante. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy con el Señor, mañana me olvidé. Hoy estoy congregando firme, fiel al Señor, mañana me fui a buscar otros pastos, ¿sí? Y dejé al Señor y me olvidé del Señor, ¿sí? El Señor no quiere ovejas inconstantes, ¿sí? El Señor quiere que cada uno estemos en el redil. Es ahí donde el Señor trata, es ahí donde el Señor transforma, es ahí donde el Señor bendice nuestras vidas y somos de bendición para nuestros hermanos. Amén. Y vamos a leer para terminar este punto 7 en Génesis 32, 27 al 32.
Y habla de cuando Jacob luchó con el ángel, ¿sí? Sabemos que Jacob luchó con el ángel de Jehová, quien es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice el 27, Jesús le pregunta, ¿no?, a Jacob, ¿cómo te llamas? Preguntó el hombre, dice, ¿no? Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Versículo 30. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservó la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche, cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Amén. El Señor hizo este trato con Jacob y ustedes recordarán que Jacob era un hombre cuyo nombre significa el engañador, ¿sí? ¿Qué hacía Jacob? Engañaba a todo el mundo, ¿sí? Y no solo que él engañaba, sino que también él fue engañado, ¿sí? También lo engañaron a él. Así vivía él en esa vida, ¿sí? Engañando y siendo engañado, ¿sí? Hasta que luchó con el ángel de Jehová, hasta que se encontró cara a cara con Dios. Y Dios dice que luchó con Jacob hasta que Jesús agarró y tocó su cadera y Jacob tuvo que salir cojeando. Ya no volvió a ser el mismo, ¿sí? Su vida cambió. Y no solamente Dios le dio un nuevo nombre, ¿sí? Le puso Israel, que quiere decir príncipe de Dios, ¿sí? No solo Dios le cambió el nombre, sino que Dios transformó su vida, ¿sí? Y después podemos ver en capítulos siguientes cómo Jacob se humilla delante de su hermano, cómo le pide perdón, ¿sí? Y vemos un Jacob que es transformado por el poder de Dios, ¿sí? Porque su vida ya no fue la misma, ¿sí? Y esa cojera le recordaba a Jacob de dónde Dios lo había sacado y lo que Dios había hecho con su vida, cómo Dios lo transformó, ¿sí? Que el Señor nos recuerde cada día, ¿sí? Y que esos tratos con el pastor nos hagan recordar y volver siempre, siempre a nuestro pastor, ¿sí? El pastor de nuestras almas. Y como último punto, vamos a leer en Juan 10. ...27 y 28... Y vamos a hablar en el punto 8 de las ovejas maduras, ¿sí? Esa ya nos gustó, ¿no? Esta no duele tanto. Las ovejas maduras, ¿sí? Van, dice, al paso del pastor. Le siguen y obedecen en todo. No se salen del redil, ya han aprendido a seguir al pastor, a escuchar la voz del pastor. Estas son guiadas por otras ovejas. Son guías para otras ovejas, ¿sí? Según el tipo de oveja que seas, será el trato que Dios tenga con tu vida. Amén. Y oremos para que cada día podamos ser como esta oveja madura, ¿sí? Que el Señor pueda trabajar de tal manera que lleguemos y alcancemos esa madurez espiritual en Dios, ¿sí? Que no seamos ya corderitos, sino que seamos ovejas experimentadas y que podamos saber bien
por dónde el Señor está caminando y lo que el Señor quiere que hagamos y por dónde el Señor quiere que andemos. Amén. Vamos a leer entonces Juan 10, 27. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Nadie puede quitármelas, ¿sí? Aquellas ovejas que son ovejas del Señor son cuidadas por el pastor, ¿sí? Y van a estar sometidas a estos tratos que el pastor va a tener con sus vidas, ¿sí? Pero tenemos acá una promesa, dice, no perecerán, yo les doy vida eterna y nadie las quitará de mi mano, ¿sí? Vamos a alcanzar el propósito por el cual fuimos asidos, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, ¿sí? Fuimos alcanzados por Cristo. ¿En Cristo para qué? Para llegar a ser como Cristo, ¿sí? Para obtener esa salvación, ¿sí? Y no solamente ser salvos, sino que también, así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él, ¿sí? Dice la Biblia. Ese es el propósito de nuestras vidas, hermanos, ser como Jesús, ¿sí? Andemos por ese camino y dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas, ¿sí? Les voy a ir pidiendo a mis hermanas y hermanos que si pueden subir a acompañarme y vamos a estar orando por esta palabra para que el Señor trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones y que podamos mirar dentro de nuestro corazón a ver qué es lo que hay dentro de mi corazón, ¿no? ¿En cuál de estas ovejas yo me estoy viendo reflejada en este tiempo? ¿Qué es lo que el Señor querrá hacer conmigo hoy? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere transformar? ¿Qué es lo que el Señor quiere cambiar? Y si lo logramos identificar, oremos, hermanos, oremos cada uno para que el Señor trabaje en esa área, ¿sí? Porque si el Señor lo trae a luz, es porque el Señor quiere glorificarse. Amén. El Señor quiere transformarnos.